Bien, vamos a continuar con lo que dejamos en la última clase y vamos a retomar algunos conceptos de ondas que son necesarios para lo que vamos a ver más adelante. Lo importante o lo primero que es importante saber es qué es una onda. Una onda no es otra cosa que una oscilación periódica que transmite energía a través del espacio, ¿sí? Hay muchos tipos de ondas, ¿sí? Cuando uno tira una piedra, ¿sí? Sobre agua que está quieta, lo que uno ve es una imagen como esta que está acá, y realmente uno puede ver que cuando cae la piedra empiezan a transmitirse ondas concéntricas que tienen esa forma que aparece allí. Esos son ondas mecánicas, ¿sí? Pero también hay otros tipos de onda, como por ejemplo la luz. ¿Sí? Nosotros vemos o el foco ilumina porque el foco, o sea, la lamparita emite radiación, ¿sí? Emite ondas. También hay otro tipo de ondas como las ondas generadas por la estufa de un hogar, en donde lo que emiten son ondas en mayor proporción de radiación de tipo infrarroja. ¿Sí? Nosotros realmente podemos sentirlas, no las podemos ver, esa es la característica que tienen, pero tanto la lumínica como la de radiación infrarroja, porque son ondas electromagnéticas que ya vamos a ver más adelante, no se pueden ver, no se pueden visualizar como si se puede visualizar una onda en el agua, pero también es radiación electromagnética, o sea, cuando yo me pongo frente al hogar, yo realmente puedo sentir calor en mis pies, ¿sí? Porque evidentemente hay una radiación, ¿sí? Que en este caso son ondas, que transmiten energía desde el hogar hacia la punta de mis pies, ¿sí? Las propiedades de las ondas son, o sea, las ondas tienen esta forma que ustedes ven aquí abajo, ¿sí? Son sinusoidales, o sea, se pueden escribir por una función seno. Las características que tienen son la longitud de onda, ¿sí? Que no es otra cosa que la distancia que hay entre dos máximos de esa onda o dos mínimos, ¿sí? O dos puntos, ¿sí? A una misma amplitud, ¿sí? La longitud de onda, si normalmente se mide en metros, es una distancia, ¿sí? La otra característica que tiene es la frecuencia, que es el tiempo que tarda en ir desde un máximo al otro máximo, o sea, en terminar una longitud de onda. Eso se mide en oscilaciones por segundo y normalmente sí se lo denomina, o en el Sistema Internacional de Medida, la unidad de medida es el Hertz. Estas dos magnitudes, tanto la frecuencia como la longitud de onda, están, digamos, relacionadas por la velocidad de la onda. O sea, la velocidad no es otra cosa que la longitud de onda multiplicada por la frecuencia. Sí, eso me da, obviamente, la velocidad en unidades de metro por segundo, como cualquier velocidad que ustedes conocen en mecánica. ¿Sí? La velocidad de un auto también se mide en unidades de distancia por unidad de tiempo. ¿Sí? Veamos si esto va para adelante. No entiendo por qué se trabó. Ahí va. Bueno, las ondas electromagnéticas son un tipo particular de onda, sí que tienen la característica de que se llaman electromagnéticas porque en realidad lo que se propaga es un campo eléctrico y un campo magnético. El campo eléctrico es la onda que ustedes ven en verde y el campo magnético es la onda que ustedes ven en azul, ¿sí? Separadas entre ellas por un ángulo de 90 grados. Eso es una onda electromagnética, la luz es una onda electromagnética, la radiación que emite el hogar también es una onda electromagnética. Tienen la característica de que se mueven a la velocidad de la luz, ¿sí? Esos son aproximadamente 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Es un número muy grande, una velocidad realmente muy grande, ¿sí? Por eso cuando yo prendo un foco prácticamente no puedo ver o sea, es instantáneo, yo no veo de que prendo el foco, pasa un tiempo y recién el foco veo la luz, ¿sí? Sino que es prácticamente instantánea. La velocidad realmente a la que se mueve la luz es muy, muy grande. Lo que les decía
la velocidad estaba relacionada con la frecuencia y la longitud de onda, ¿sí? Mediante esta ecuación de acá, o sea, la velocidad, en este caso la velocidad a la que se propaga la onda electromagnética, la velocidad de la luz, está relacionada o es igual a la longitud de onda de esa onda electromagnética multiplicada por la frecuencia de esa onda electromagnética. Dicho de otro modo, digamos que la frecuencia, ¿sí? Es igual a la velocidad de la luz dividido la longitud de onda. Es otra característica, o sea, otra ecuación que las relaciona. ¿Sí? La energía, ¿sí?, de las ondas electromagnéticas es directamente proporcional a la frecuencia, y eso es muy importante. ¿Sí? Y es inversamente proporcional, perdón, la energía es... y la frecuencia es inversamente proporcional a la longitud de onda, como vimos acá en esta ecuación. ¿Sí? Bien. Acá lo que ustedes ven abajo es el espectro electromagnético. ¿Sí? Pueden ver que aquí están todas las radiaciones o las ondas electromagnéticas, ¿sí?, que nosotros tenemos desde las ondas de radio, que realmente son muy largas, tienen longitudes de onda muy grandes, que van desde el metro hasta los 10 metros, hasta los rayos gamma, ¿sí?, que son aquellos que tienen longitudes de onda realmente muy chiquitas, ¿sí?, alrededor de 10 a la menos 12 metros. ¿Sí? En el medio encontramos la radiación, ¿sí?, visible, que es aquella, fíjense que está allí en una región realmente muy acotada del espectro, que está entre los 400 y los 700 nanómetros en cuanto a longitud de onda. Fíjense que hay que expandirlo para poder verlo, diferenciarlo del resto del espectro electromagnético. ¿Sí? Fíjense en una cosa importante, que la longitud de onda que aparece allí en la parte superior del espectro electromagnético, ¿sí?, es inversamente proporcional, ¿sí?, a la frecuencia. Fíjense que la frecuencia o los valores de frecuencia están ubicados en la parte inferior del espectro electromagnético, de esa barra en donde se está representado el espectro electromagnético. ¿Cómo relaciono esas dos magnitudes? Bueno, a través de la velocidad de la luz en el vacío. ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, que las ondas de radio, ¿sí?, tienen la frecuencia más chica y la longitud de onda más grande. ¿Estamos? Una cosa importante, la región visible del espectro es aquella, ¿sí?, en la que es la que nosotros podemos detectar con los detectores nuestros, que son los ojos. ¿Sí? Son básicamente los colores, los que nos permiten diferenciar los colores. Nosotros tenemos detectores, los ojos nuestros son detectores que nos permiten diferenciar, ¿sí?, diferente energía, ¿sí?, de acuerdo en esa región, o sea, radiación electromagnética de distinta energía en esa región del espectro. ¿Sí? A fines de 1800, principio del 1900, sí, a un alemán, Max Planck, se le propuso una idea, o se propuso una idea realmente muy loca y que fue realmente un hito en la física. Hubo un antes y un después de esta propuesta de Max Planck. Antes de Max Planck existían dos físicas claramente definidas. Una era la física clásica, o sea, la mecánica newtoniana, la que permitía, era la física de las partículas, la que nos permitía determinar posición y energía de cualquier partícula, ¿sí?, que se movía. Por otra parte, estaba la física relacionada con las ondas y con las ondas electromagnéticas en particular, ¿sí?, que era la física descrita por las ecuaciones de Maxwell, que era el electromagnetismo. O sea, que las ondas y las partículas estaban claramente diferenciadas, eran dos físicas completamente diferentes. ¿Sí? No obstante ello, había algunos experimentos en particular realmente que no tenían una explicación desde la física clásica,
que son estos dos que aparecen aquí abajo, o al menos esos dos eran los más importantes, que era la radiación de cuerpo negro, que no la vamos a discutir aquí por cuestiones de tiempo, y el efecto fotoeléctrico. ¿Sí? Eran dos efectos, o sea, dos experimentos físicos cuyos resultados no podían explicarse según la mecánica clásica. Ni la newtoniana ni las ecuaciones de Maxwell, o la teoría electromagnética. Para poder explicar estos dos experimentos, o estos dos fenómenos que no tenían absolutamente nada que ver uno con el otro, aparentemente, Max Planck propuso que la energía de la radiación electromagnética no era continua, como nosotros estamos acostumbrados. Nosotros que estamos acostumbrados o pensamos que la energía en realidad es un continuo. ¿Sí? Max Planck viene a romper con eso y lo que dice es que no es un continuo, sino que la energía está cuantizada. Es decir, que la radiación electromagnética puede ser emitida o puede ser absorbida por la materia en forma de cuantos, de paquetes, ¿sí? O fotones, que tienen una energía en particular y que esa energía venía dada o viene dada por la ecuación esta que aparece arriba, que energía es igual a H por nu, donde nu, como ustedes ya saben, es la frecuencia, y H no es otra cosa que la constante de Planck. ¿Sí? La constante de Planck tiene ese valor que aparece allí, 6,626 por 10 a la menos 34 metros cuadrados kilogramos sobre segundo. Es un número muy, muy, muy chiquito, y eso realmente tiene muchas implicancias físicas. ¿Sí? Eso hace que la física cuántica, que es la que se desarrolla a partir de esta propuesta de Planck, o basada en esta propuesta de Planck, solamente sea importante para cosas que son muy chiquitas, o sea, partículas, o, sí, bien, digo, partículas en la escala atómica, ¿sí? O partículas por debajo del nanómetro, para que sea realmente importante y tenga realmente efecto. Para las cosas macroscópicas no es que no funcione, simplemente es que no tiene demasiado sentido. Bueno, esta propuesta de Planck permitió explicar la radiación de cuerpo negro y el efecto fotoeléctrico. La radiación de cuerpo negro fue lo que trató de explicar Planck, tratando de explicar la catástrofe del ultravioleta, porque no si les interesa. Eso fue en 1900, 5 años después, Albert Einstein explica el efecto fotoeléctrico, ¿sí? Por el que Einstein termina ganando el premio Nobel. ¿Sí? Einstein no gana el premio Nobel por la teoría de relatividad, sino gana el premio Nobel de física por haber podido explicar el efecto fotoeléctrico. Esto que acabamos de ver recién tiene muchas implicancias en la química. ¿Por qué? Porque en el 1800, si ustedes se acuerdan, la gente le gustaba experimentar con tubos de rayos catódicos. Básicamente, ¿qué es lo que hacían? Era un tubo de vidrio, ¿sí? Al que se le hacía vacío, se le colocaba dentro alguna sustancia en particular, ¿sí? Por ejemplo, hidrógeno, ¿sí? Neón, o sea, que eran gaseosas, o bien se podía sublimar algunas sustancias sólidas, como el hierro, y lo que se obtenía era, cuando aplicaron una diferencia de potencial muy grande, es que estas sustancias o estos átomos emitían radiación a longitudes de onda características, o frecuencias características, o sea, a energías características. Por ejemplo, si nosotros vemos ahí arriba, vemos el espectro visible, sí que es un continuo, ¿sí? Que va desde el violeta al rojo de manera continua, ¿sí? Pasando por el verde y el amarillo, ¿sí? Cuando, por ejemplo, ponían hidrógeno adentro de uno de estos tubos de vacío y le aplicaron una fuerte diferencia de potencial, lo que veían, o sea, lo que ellos sabían es que las moléculas de hidrógeno, que como ustedes saben son diatómicas, si se disociaban, por eso le entregaba energía suficiente para disociar al menos parcialmente estas moléculas, y formar átomos de hidrógeno. Estos átomos de hidrógeno, ¿sí? Emitían radiación en valores de energía característicos. Fíjense, emitían una línea en el rojo, una línea en el
y 3 líneas, digamos, entre el azul y el violeta. La línea en el rojo era la que realmente era más intensa y era la que se veía con claridad. Las otras 3, tenían menor intensidad. Si en lugar de hidrógeno yo adentro ponía neón, lo que veía era que en realidad la emisión, ¿sí?, después de que la emisión de radiación a distintos valores de energía comparados con el hidrógeno, y si ponía hierro, veía mucho más líneas, pero también eran distintas a las anteriores. O sea, el espectro de líneas, ¿sí?, los espectros de emisión de estos átomos eran discontinuos, ¿sí?, y eran característicos de cada elemento. Esto es cómo se hace el experimento. Esto que ustedes ven acá a la izquierda es un tubo de emisión real que tiene hidrógeno adentro, ¿sí? Básicamente, fíjense, en el experimento tenía, aquí a la derecha hay un esquema en donde está puesto el experimento, tenían el tubo, después un lente que lo que hacía era colimar la luz que emitía ese tubo, pasarla por una rejilla, pasaba por un prisma que la descomponía, ¿sí?, en los distintos colores, y lo que veían era el espectro de arriba, ¿sí?, a 410 nanómetros, que es violeta, a 344 nanómetros, que es en el azul, a 486 nanómetros, que anda alrededor del verde, y a los 656 nanómetros, que era en realidad la más intensa de todas, era la cuarta línea de emisión del átomo de hidrógeno. Nadie tenía idea de por qué esto era así. Nadie podía saber por qué esto era así. No había ninguna explicación, ninguna teoría física que pudiese explicar, ni ninguna teoría atómica que pudiese explicar por qué el hidrógeno emitía o tenía este espectro característico. Lo que aparece allí abajo es el espectro del Sol, ¿sí? En realidad, ustedes pueden ver que es, o se ve como si fuese un continuo, cuando en realidad no es un continuo. Lo que ocurre es que allí hay radiación emitida por un montón de átomos, ¿sí?, que hace que para nuestro sensor, que es el ojo, digamos, se vea como luz blanca. En realidad no es luz blanca, sino que es la superposición de todas esos colores, o de todas esas líneas. Volviendo otra vez al hidrógeno, había un profesor de secundaria, en realidad suizo, que enseñaba matemáticas y que en sus tiempos libres se dedicaba a tratar de llevar cosas experimentales o hechos experimentales a ecuaciones. Y encontró, ¿sí?, que la frecuencia, ¿sí?, a la que emitía el hidrógeno se correspondía con la ecuación esa que está ahí recuadrada en rojo, ¿sí? O sea que la frecuencia podía escribirse como una constante multiplicada por una diferencia de 1 sobre 2 al cuadrado, o sea, de 1/4, menos 1 sobre un número n al cuadrado, en donde n podía valer 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente. ¿Sí? No podía valer 1 ni tampoco podía valer 2. Posteriormente, Rydberg amplió esa ecuación, la generalizó. La constante esa aparece, ahora ya se llama constante de Rydberg, es una constante fundamental de la física. En realidad es una constante que involucra otras constantes, no es importante ahora, pero involucra esta constante física. Fíjense que ahora ya no existía en la diferencia, aparecen dos números n, en donde n1 tiene que ser más grande, ¿sí? N2 tiene que ser más grande que n1, ahí hay un error en la transparencia. El n2 siempre tiene que ser más grande que el n1. Posteriormente a lo que se llamaron las líneas de Balmer, porque fue Balmer quien las pudo llevar a una ecuación matemática. Esa ecuación matemática era puramente por prueba y error, no tenía ningún modelo físico, ¿sí?, que permitiera llegar a esa ecuación, ¿sí? Era una ecuación matemática que de casualidad o no describía exactamente,
¿sí?, las frecuencias a las cuales aparecían estas 4 líneas en el visible de emisión del átomo de hidrógeno, ¿sí? Posteriormente, lo que les decía, cuando hubo detectores ultravioletas, aparecieron otras líneas de emisión del hidrógeno. O sea, el hidrógeno no es que emite únicamente en el visible, nada más que en el visible era donde había un detector, nuestro ojo, ¿sí? Posteriormente se desarrollaron electrones en otra, sensores en otra región o detectores en otra región del espectro electromagnético, y así pudieron ver que aparecían líneas en el ultravioleta o líneas en el infrarrojo, ¿sí? También. En el ultravioleta se le llamaron líneas del Lyman, porque fue quien la descubrió, y Paschen en el infrarrojo, porque fue también quien la descubrió. O sea, que no es que el hidrógeno emite únicamente en el visible, sino que emite en todo el rango del espectro electromagnético, simplemente que nosotros podemos ver nada más que las líneas en el visible. En 1913, ahí muy cerquita, 13 años después que Planck propone la cuantización de la energía, ¿sí?, Niels Bohr, que era un físico alemán, retoma el modelo de Rutherford para el átomo y trata de explicar estas líneas del hidrógeno, y para ello propone un nuevo modelo basado en la cuantización de la energía que había propuesto Planck. ¿Qué es lo que dice Bohr en 1915? Dice que el electrón en realidad se mueve alrededor del núcleo, ¿sí?, en órbitas circulares, pero a diferencia de lo que había dicho Rutherford, porque hasta ahí era lo mismo que lo que había dicho Rutherford, solamente se pueden mover a ciertas distancias del núcleo que son permitidas, ¿sí? O sea, esas órbitas tenían radios permitidos, ¿sí? Tenía radios en los cuales se podía mover el electrón y otros radios en los que no se podía mover el electrón. Eso significaba que el electrón se podía mover a ciertas distancias del núcleo, no a cualquier distancia, ¿sí? Rutherford había dicho lo mismo, solo que en principio para Rutherford el electrón se podía mover en órbitas circulares a cualquier distancia del núcleo. ¿Qué significaba esto? Esto significaba, básicamente, bueno, no dijo únicamente eso, sino que también dijo que cuando el electrón giraba en estas órbitas, ¿sí?, no emitía energía, ¿sí? Mientras estuviera girando en una de estas órbitas, el electrón era estable, y no emitía energía. Las órbitas más cercanas al núcleo son las de energía más baja, las órbitas que están alejadas del núcleo son las que tienen energías más grandes. O sea, aquellas que tienen número n más bajo, el n es el número que se corresponde con la órbita, o sea, n1 es la primera órbita, n2 es la segunda, n3 es la tercera y así sucesivamente. La n1 es la de menor energía, la n3 en este caso en el dibujo que tenemos ahí es la de mayor energía. Los electrones sí pueden moverse de una órbita a otra, ¿sí?, cuando absorben o cuando emiten energía. Si absorben energía, yo puedo pasar un electrón de una órbita inferior a una órbita superior, ¿sí?, porque gana energía. Y cuando pierde energía o emite energía, ¿sí?, puede pasar como aquí en el dibujo que está a la derecha, sí, que pasa desde la segunda órbita a la primera órbita, y cuando pasa de una órbita superior a una órbita inferior, emite energía, y esa energía la emite en forma de radiación electromagnética, y eso emite, digamos, fotones de radiación electromagnética con un valor de energía igual a h nu, ¿sí?, o la constante de Planck multiplicada por la frecuencia. O sea que cuando el electrón, ¿sí?, pierde energía al pasar de una órbita superior a una órbita inferior, más baja, ¿sí?, va a emitir un fotón con una energía característica, ¿sí?, que es la energía que separa esos dos estados o esas dos órbitas, ¿sí? Esa energía es característica y es única para cada elemento,
y para cada órbita dentro del elemento. O sea, el salto que hay entre la segunda órbita y la primera órbita en energía es distinto que al que hay entre la tercera órbita y la segunda órbita. ¿Sí? Cada salto de estos tienen valores de energía característicos. ¿Sí? Y cuando pasan, como les decía, emite un fotón de radiación. Ese fotón tiene una energía característica. ¿Sí? O sea, tiene una nu característica, una frecuencia característica. ¿Sí? Y de esa manera, ¿sí?, Born podía explicar por qué, ¿sí?, los átomos emitían radiación. Los átomos emitían radiación simple y sencillamente porque pasaban de una órbita superior a una órbita inferior, ¿sí?, emitiendo radiación. Esa radiación tenía un valor de energía característico, ¿sí? O sea que lo que yo estaba viendo en el espectro electromagnético no eran otra cosa que saltos de electrones desde órbitas superiores a órbitas inferiores. Y esos saltos, esos valores de energía, ¿sí?, caían justo en el espectro visible. Haciendo un poco de matemática, aplicando física clásica, Born llega a que la energía, ¿sí?, era igual a una serie de constantes físicas. Fíjense en ahí la constante de Rydberg, la constante de Planck y la velocidad de la luz, dividido el valor de n, que era el número de la órbita. ¿Sí? Así pudo calcular cuál era la energía para un electrón en la órbita número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, y así sucesivamente. Y ustedes ven los valores de energía acá a la derecha en el gráfico que está. Fíjense algo muy importante, ¿sí? El átomo de menor, el electrón de menor energía es el que está en la órbita 1. Fíjense que es el que tiene el valor numérico más grande, ¿sí? Son 1300 kilojoules por mol la energía que tiene un electrón en la primera órbita. Lo que ocurre, ¿sí?, es que ese número es negativo. Entonces el número más chico, ¿sí?, es el que tiene menor energía. Mientras que el que tiene mayor energía, el que está en el 6, en la órbita 6, que tiene 36.5 kilojoules por mol. Eso es un valor numérico más chiquito, pero como es negativo, es más grande. ¿Se entiende eso? Entonces, habíamos quedado que los los electrones dentro de los átomos pueden absorber un fotón de energía, ¿sí?, para pasar desde un estado, desde una órbita menor a una órbita mayor, ¿sí?, como el dibujo que está a la izquierda arriba, o bien emitir un fotón de energía, también con una energía característica. Fíjense que para absorber ese fotón no puede valer cualquier cosa. Ese fotón únicamente va a ser absorbido si la energía que transporta es exactamente la que hay entre la que separa esas dos órbitas, si no, no lo absorbe. ¿Sí? Si no, esa energía no va a ser absorbida por el átomo. Y un átomo va a emitir energía, ¿sí?, cuando un electrón, ¿sí?, baje o cambie o pase desde una órbita superior a girar en una órbita inferior. Va a emitir un fotón de energía. Fíjense en que ahí a la derecha está cuáles son las transiciones, ¿sí?, o desde qué órbita a qué órbita van dentro o se corresponde dentro del modelo de Bohr con cada una de las líneas de emisión del hidrógeno. ¿Sí? Fíjense que para la línea roja, la de 656 nanómetros, es exactamente la energía necesaria para pasar desde la tercera órbita a la segunda órbita. La de 486 de la cuarta a la segunda, la de 432, ¿sí?, la azul desde la quinta a la segunda, y la violeta, la 410, es desde la sexta a la segunda. ¿Sí? O sea, son transiciones para electrones que están en órbitas superiores a la tercera, o igual o superiores a la tercera órbita cuando caen a la segunda órbita directamente. Bueno, yo puedo calcular cuál es ese salto de energía que hay entre estos dos valores, simplemente, ¿sí?, ustedes saben que la energía en el cambio de energía es igual a la energía del estado final menos la energía del estado inicial. La energía del estado final, ¿sí?, es la energía del estado, por ejemplo, en el caso del átomo de hidrógeno, para las líneas en el visible. El estado final es la energía en la segunda órbita.
y el estado inicial es en la tercera, en la cuarta o en la quinta órbita. De esa manera, si yo reemplazo por la ecuación de Born, del modelo atómico de Born, llego a esto, ¿sí? Hago la matemática y lo que veo es que la frecuencia, ¿sí? Que es 1 sobre lambda, ¿sí? Es igual a la constante de Rydberg, ¿sí? Multiplicada por 1 sobre n1 al cuadrado menos 1 sobre n2 al cuadrado. Esta no es otra cosa que la ecuación de Rydberg que había llegado sin matemáticamente, por prueba y error, sin ninguna evidencia física. Ahora Born encuentra un modelo que permite llegar a esa ecuación que describe realmente cuáles son las líneas de emisión del hidrógeno. ¿Sí? O sea, que el modelo atómico de Born me estaba dando una explicación, ¿sí? Cuantitativa y que estaba de acuerdo con lo que predecía la teoría, con lo que, o sea, la teoría, el modelo de Born, con lo que yo había encontrado experimentalmente en el espectro de líneas. ¿Sí? Lamentablemente la teoría de Born no era perfecta, sí solamente era válida para el átomo de hidrógeno, él la había calculado para el átomo de hidrógeno, pero únicamente permitió explicar el átomo de hidrógeno, o sea, si el átomo en cuestión tenía más de un electrón, ya la teoría no funcionaba. Al igual que el modelo de Rutherford no podía explicar por qué el electrón estaba restringido a moverse en órbitas a ciertas distancias fijas del núcleo, no había ningún tipo de explicación para eso, lo único que decía es así funciona y por lo tanto así es. No podía explicar por qué un electrón que viajaba en una órbita circular, por lo tanto estaba acelerado, no perdía energía. Eso es lo que predecía la física clásica y era uno de los grandes problemas que tenía la teoría, era que contradecía parte de la física clásica. Cuando a la radiación está emitida por ejemplo, la línea roja, yo la ponía en un campo electromagnético, esas líneas se dividían en dos líneas. Y eso pasaba con cualquier línea, ¿sí? Pasaba con la verde, con la azul, con la violeta, con cualquiera, ¿sí? Cuando yo la ponía en presencia de un campo electromagnético, yo veía dos líneas muy cerquita en energía una de la otra, pero se podían diferenciar claramente. El otro grave problema que tenía por ese entonces la teoría de Born era que violaba el principio de incertidumbre de Heisenberg, que era un principio físico muy importante que hacía muy poquito acababa de enunciarse, y era que no se puede conocer al mismo tiempo la posición y la velocidad de una partícula. ¿Sí? No vale la pena explicarlo, el que tenga ganas lo puede ver por su parte, pero violaba un principio de la física realmente muy importante por ese entonces. ¿Sí? Vamos a dejar aquí por ahora.